Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer análisis de calor en un puesto de trabajo relacionado con una empresa y bueno, se asocia a la higiene y la seguridad industrial y también a la ergonomía. Este sería el ejercicio práctico, ¿sí? Aquí está la fuente del libro donde lo estoy tomando, del autor Holanda, ¿sí? De la página 284. Y bueno, dice lo siguiente, uno de los puestos de trabajo de una fundidora industrial, bueno, tiene las siguientes características. ¿Sí? Se hicieron varias mediciones en el puesto de trabajo y se obtuvo, por ejemplo, que la temperatura del globo que mide el calor radiante, sí, que proviene de las lámparas o del fuego o del sol, por ejemplo, es de 123 grados Fahrenheit. Los análisis de calor se vienen muchas veces en unidades británicas, por eso vienen en grados Fahrenheit. Sin embargo, si ustedes quieren darse una idea de cuál es el equivalente en grados centígrados, podemos utilizar estas fórmulas para convertir a grados centígrados, ¿no? En este caso, si convirtiéramos los grados Fahrenheit serían 123 menos 32, que viene de la fórmula, entre 1.8 nos da esta cantidad. Si convertimos la fracción a decimales, con esta tecla son 50.55, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. También se hicieron mediciones del termómetro del bulbo seco que mide pues el calor percibido en el aire y bueno la temperatura del bulbo húmedo que nos sirve para estimar la humedad, así como la velocidad del aire o del viento en la estación de trabajo. Eh, el metabolismo, ¿sí? Incluyendo bueno o la cantidad de calor que quema el trabajador, este, pues proviene de esta tabla, ¿sí? El trabajador realiza cuatro actividades diferentes y de cada hora, eh, punto 167 de hora está sentado haciendo alguna actividad. También transporta material, punto 33.2 eh, partes por hora. Trabaja en una máquina, punto 16, y también hace un trabajo ligero en punto 33.5. Esto significa que el trabajador realiza varias actividades y bueno, cada una de esas actividades tiene un diferente consumo de calorías. Y un concepto importante es el metabolismo basal. ¿Sí? Este metabolismo basal pues es básicamente el consumo energético por unidad de tiempo en reposo. Cuando una persona está sin hacer nada, bueno, también está respirando, está haciendo digestión. Entonces, aunque no hagamos nada, en promedio una persona eh, consume una energía o gasta 240 unidades térmicas británicas por hora. ¿A cuánto equivale esto? Bueno, multiplicando por punto 252 kilocalorías, una persona en promedio gasta o consume 60.48 kilocalorías por hora, que popularmente se le dicen 60 calorías, que bueno, no es correcto, son 60.48 kilocalorías. Y bueno, en los puestos de trabajo, pues las personas realizan varias actividades, no solo una, como puede ser este caso, ¿no? Y cada una de las diversas actividades, pues cansa o genera diferente consumo calórico al trabajador. Lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, bueno, si existen problemas de sobrecarga calórica, y en segundo lugar, bueno, cuál es el tiempo máximo que puede estar expuesto el trabajador a dichas condiciones pues del puesto de trabajo, ¿no? Resolviendo la primera parte, determinación del índice de sobrecarga calórica, bueno, para esto necesitamos dividir estos dos valores y vamos a comenzar por el cálculo de EREC, ¿sí?
que se determina con esta fórmula. Rrec es básicamente, bueno, la cantidad de calor que se requiere que el trabajador pierda mediante el sudor, ¿sí? Para evitar que la temperatura de su cuerpo no se eleve. Entonces, la cantidad requerida de, pues, digamos, que se requiere que el trabajador pierda, pues depende de, pues, el calor ganado por metabolismo más o menos eh, el calor ganado o perdido por eh, pues radiación, y más o menos el calor ganado o perdido por convección. En este diagrama vamos a ejemplificar todas las variables para que se entiendan mejor. Aquí tenemos un termómetro del globo que mide el calor producido por las ondas electromagnéticas del sol, de una lámpara, del fuego, de una resistencia de una máquina, por ejemplo. Y aquí llega el calor radiante y esta esfera absorbe y mide ese calor. También el, el aire como tal, o la temperatura en el aire, bueno, también se mide con un termómetro del bulbo seco, que sería este de aquí. Y también tenemos, para identificar la humedad, tenemos este termómetro del bulbo húmedo. Por otra parte, el trabajador, que aquí lo podemos ver, pues recibe o está teniendo una recepción de viento o de aire en esta dirección por parte de un ventilador. La velocidad de ese aire son 300 pies por minuto. Y como ya dijimos, el trabajador pues transporta material en carretilla, está sentado haciendo algunas actividades, puede estar de pie haciendo trabajo ligero, pero también puede estar operando esta máquina, ¿sí? Realiza 4 actividades. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de C, ¿sí? Que como ya mencionamos, bueno, es la cantidad de calor que el trabajador puede ganar o puede perder. Esto significa que en los ejercicios que realicen, el valor de C puede resultar positivo cuando gane calor, pero puede resultar negativo cuando esté perdiendo calor por convección, que es eh, pues por el movimiento de las moléculas de aire caliente o frío, ¿sí? En unidades térmicas británicas. Esta es la fórmula. Estas son las variables que ya teníamos desde un inicio. Y bueno, sustituyendo, voy a, voy a borrar las entradas. Sustituyendo en la fórmula, el 0.65 es una constante de la fórmula, o sea, va a ser igual pues, para todos los ejercicios. Como sabemos, la letra B es la velocidad del aire recibida por un ventilador, son 300 pies por minuto. El valor 0.6 es el exponente de la velocidad y es una constante, es decir, va a aplicar también igual para todos los ejercicios. Termómetro del bulbo seco, pues eso sí va a variar en cada uno ejercicio. Y 95 grados Fahrenheit es una constante que se va a aplicar igual en todos los ejercicios. Entonces voy a hacerlo con la calculadora, voy a borrar el cálculo anterior y tendríamos como resultado 0.65, abrimos paréntesis, por 300 y lo vamos a elevar con esta tecla a la potencia 0.6, que es una constante. Movemos a la derecha el cursor y agregamos un paréntesis y lo vamos a multiplicar abriendo otro paréntesis por la temperatura del bulbo seco, que son 103 grados Fahrenheit menos 95, que ya dijimos que es una constante de la fórmula, y se cierra paréntesis. Esto nos da como resultado 159.32. Ahí lo tienen ustedes. Es un valor positivo, por lo tanto pues está ganando calor porque está recibiendo aire y seguramente el aire está caliente, no frío. Entonces resultó ser el valor de C positivo, pero también puede resultar negativo. Continuando, el segundo paso es calcular el valor de la R, que bueno, es la cantidad que puede ganar,
símbolo positivo, o puede perder el trabajador por el calor radiante, ¿sí? Que les decía bien, puede ser del fuego, de una lámpara, de una resistencia, del mismo sol. Entonces, eh, esta cantidad R, que puede ser, decíamos, positiva o negativa, se calcula con esta formulita, donde el 15 es una constante que se aplica igual en todos los ejercicios y el 95 también es un valor constante. Lo que va a variar es este subíndice W, que es la temperatura promedio radiante en grados Fahrenheit y se calcula con la temperatura del globo más 0.13. Este es un valor constante de esta fórmula, igual para todos los ejercicios, por la velocidad del aire que puede variar, que se eleva, la b se eleva a la potencia 0.5, o bien se le saca la raíz cuadrada a la b. 0.5 es una constante y aplica igual para todos los ejercicios por esta resta que tenemos aquí de estos valores que ya conocemos, ¿no? Sustituyendo, haciendo el cálculo, nos quedaría lo siguiente. Sería 123, que es de subíndice G, más 0.13, que es una constante por la velocidad del aire, 300 elevado a la potencia 0.5. Movemos el cursor a la derecha, agregamos un paréntesis, abrimos otro, por 123 menos 103. Cerramos paréntesis y escribimos igual. Nos da 168.03. Ahí lo tienen ustedes. Es la temperatura media radiante, 168, que vamos a sustituir aquí para calcular R. Ahora ya podemos calcular R, que sería igual a 15 por T subíndice W, que fue 168.03, menos 95, que es una constante de la fórmula, y nos da esta fracción que con esta tecla la podemos convertir a valor con decimales, 1095.45 unidades térmicas británicas por hora. Esa es la cantidad de calor que, como salió positiva, pues está ganando calor por radiación, ¿sí? Cuando sea negativa, pues está perdiendo calor o estaría perdiendo calor por radiación, una radiación fría. Una vez que conocemos C y que conocemos R, vamos a calcular el valor de M, que se calcula con esta fórmula que ustedes ven, donde M, bueno, es el calor que genera el cuerpo y que gana el trabajador por el metabolismo mismo. La M siempre es un valor positivo, ¿sí? El cuerpo siempre gana calor por metabolismo, nunca pierde calor. Entonces, la M siempre va a resultar positiva, no puede resultar negativa nunca. Este es igual a la sumatoria de las proporciones de tiempo que le dedica a cada actividad por la cantidad de calor que gana por el metabolismo de cada actividad, eh, donde I pues es el número de actividad, ¿no? Hasta n. En este caso específico, en nuestro ejercicio, n es igual a 4 porque el trabajador está realizando pues 4 actividades diferentes que ya dijimos. Está en carretilla, puede estar sentado, parado, trabajo ligero o aquí moviendo a la maquinaria, ¿no? Voy a borrar las entradas. Continuando, para ubicar estos valores de la proporción de tiempo o la fracción de tiempo que se realiza cada actividad, tendríamos lo siguiente. T1 pues 0.167 horas, T2 0.332, T3 y T4 respectivamente. Estas son las fracciones de tiempo que también dijimos que las podemos ver como porcentaje.
Es decir, el 16.7% del tiempo está sentado, el 33.2% está moviendo material en carretilla, el 16.6% trabaja en la máquina amarilla y el 33.5% pues hace un trabajo ligero parado. Asimismo, para ubicar los valores de M, que es el calor que el trabajador gana por las diferentes actividades, M1 pues son 636 unidades térmicas británicas por la actividad de estar sentado. M2 1189 es pues, como el doble de cansado de estar sentado si lo comparamos contra transportar material. M3 968 y M4 886. Cada actividad genera un diferente gasto o consumo calórico que se puede medir con un reloj de donde le ingresamos el peso, por ejemplo, la edad y otras variables, y nos va midiendo las calorías que se consumen, que se puede convertir a BTU y viceversa con esta formulita que ustedes están viendo aquí, ¿vale? Continuando y haciendo la sustitución para calcular M, tendríamos lo siguiente. Y recordemos que la sumatoria de las fracciones de tiempo que se le dedican a cada actividad, T1, T2, más T3, más T4, más las T's que sean, siempre debe ser igual a 1. Si ustedes suman todos estos valores, nos va a dar el resultado de que es igual a 1 o el 100% del tiempo o la fracción de una hora. Aplicando esta formulita, obtendríamos lo siguiente para M. Lo voy a hacer en la calculadora, que sería 636 por 0.167, 0.167 más 1189 por 0.332 más 968 por 0.166 más aquí tengo el valor, aunque lo tape en la calculadora, 886 por este valor 335, ¿no? Entonces lo que hice fue multiplicar M1 por T1 más M2 por T2 más M3 por T3 más M4 por T4. Entonces esto me va a dar igual a, bueno, me da un valor grande porque olvidé ponerle aquí un punto decimal para que tengan cuidado y no les pase lo mismo que a mí. Ahí está, es 0.335, por eso me da un valor tan grande. En total, la M me da igual a 958.45, que es lo que ustedes pueden ver aquí, 458, que es la cantidad de calor que está ganando el trabajador. Si es M fue positiva y siempre es positiva, aquí no da negativa, por hacer estas 4 actividades con estas fracciones de tiempo T1, T2, T3 y T4. Para que lo comprendamos mejor, podemos convertir este valor a M. No es necesario, pero es para entenderlo, porque a veces entendemos mejor en calorías. Multiplicamos el valor que nos dé por este factor de conversión, por 0.252 kilocalorías. Entonces M equivale a 241.53 kilocalorías, que les decía popularmente, se diría que una hora de realizar estas actividades de forma combinada me hace quemar 241.53 calorías, que es incorrecto. Lo correcto es 241.53 kilocalorías por hora. Cada hora el trabajador está generando un calor o está quemando un calor equivalente a 241.53 kilocalorías, ¿vale? Es el calor que genera el cuerpo del trabajador cuando quema calorías por hacer estas actividades de la 1 a la cuarta, ¿ok? Continuando, con estos valores ya podemos calcular REC, ¿sí? Que se calcula con el calor ganado por el metabolismo, siempre es positivo, más menos porque la R puede ser negativa o positiva, más menos C que puede ser negativa o positiva. Sustituyendo los valores anteriores de M, R y C nos da lo siguiente y una sumatoria de 2213.23 BTU sobre hora,
que sería, bueno, la cantidad total de calor que se requiere que el trabajador pierda mediante sudoración o evaporación del sudor para que la temperatura de su cuerpo no se eleve. Esto significa REC, eso es lo que se necesita. No significa que se pueda o que el cuerpo pueda sudar para perder esa cantidad de calor. Para averiguarlo, pues vamos a hacer este cálculo de Emax con esta fórmula que ustedes ven aquí. Emax, bueno, es la máxima, es lo máximo en calor que el trabajador puede perder por sudor. Una cosa es lo que se requiere y otra cosa es lo que realmente puede perder como máximo. Entonces, sustituyendo, tendríamos lo siguiente. Para esto, la variable que no conocemos aquí es P subíndice A, donde esto es la presión parcial del vapor de agua que se calcula con el valor del termómetro del bulbo seco y con el valor del termómetro del bulbo húmedo, es decir, ambas temperaturas y con el uso de una carta psicométrica. En los ejercicios, normalmente pues, yo les doy el valor de P subíndice A. De igual forma, en la descripción del video les dejo unos links para el uso de la carta psicométrica, que también le llaman carta del nivel de humedad. Entonces, bueno, este P subíndice A es una medida de la presión atmosférica medida en milímetros de Hg, que es el símbolo químico del mercurio o kilopascales, ¿no? Entonces, P subíndice A normalmente va a estar dado en los ejercicios que yo les haga llegar. En este ejercicio, P subíndice A son 20 milímetros de mercurio, que como ya dijimos se obtiene de aquí. Y en el video les dejo una descripción para el uso de carta psicométrica. ¿Vale? Entonces, les decía, nos ayuda a medir la humedad y otras variables en función de nada más estas dos variables, temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo. Sustituyendo, Emax va a ser igual, usando esta fórmula, a 2.4, que es una constante, se va a repetir en todos los ejercicios, por V, que es la velocidad del aire obtenida pues, del ventilador, que aquí sí varía en cada ejercicio, son 300, y 0.6 es una constante que se va a repetir todos los ejercicios, es el exponente, y 42 también es una constante que se va a repetir. P subíndice A, pues sí puede variar de un ejercicio a otro. En este caso, P subíndice A pues fue 20 y lo sustituimos aquí. Haciendo el cálculo para que vean cómo se realiza, tendríamos 2.4 por 300 elevado a la 0.6. Y bueno, vamos a mover el cursor para bajar, para poner el paréntesis en la base y no en el exponente. Abrimos paréntesis por 42, que dijimos es una constante de la fórmula, menos 20, que es la presión parcial del vapor de agua, que se obtiene de una carta psicométrica con la temperatura del bulbo húmedo y bulbo seco. Esto va a ser igual a 1617.73. Ahí lo tienen ustedes, 1617.73 unidades térmicas británicas por hora. Entonces, como conclusión, ¿sí?, lo debemos poner en los ejercicios, el trabajador puede perder un máximo de 1617.7324 unidades térmicas británicas por hora mediante la evaporación del sudor. ¿Sí? Que, ojo, no es lo mismo lo que pueda perder a lo que se requiere o se necesite. También es importante aclarar que cuando hagamos el cálculo de Emax y este resulte mayor a 2400 BTU sobre hora, se debe usar un Emax igual a 2400 para hacer los cálculos del índice de sobrecarga calórica del tiempo máximo de exposición por indicaciones médicas. Es decir, si Emax fuera 2400.5
o 2401 o 2500, tendríamos que utilizar Emacs igual a 2400. Ojo ahí, cuidado con eso. Continuando, ya podemos calcular el índice de sobrecarga calórica porque ya conocemos EREC y ya conocemos Emacs. Haciendo la división tendríamos 2213.23 entre 1617, ¿sí? 2213.2301 entre 1617.7324. Ahí tienen ustedes la división. Esto nos da 1.3681, que si lo multiplicamos por 100% para convertir a porcentaje sería 136.81%. Como conclusión diríamos que como el índice de sobrecarga calórica es mayor que 1 en número de que no es porcentaje, o bien el porcentaje de índice de sobrecarga calórica al multiplicarse por 100 es mayor a 100%, entonces el trabajador sí tiene sobrecarga calórica. O sea, sí hay una sobrecarga calórica por todo el calor que proviene de diversas fuentes, que es del 36.81%, por arriba de su máxima capacidad, que es 100%. Es decir, que ISC es 136.81. Ahora les voy a poner diversos valores que les pueden dar en diferentes ejercicios para que lo sepamos interpretar. Si nos diera un ISC en lugar de 136, que nos diera 75, diríamos que aquí no hay sobrecarga calórica. Solo se usa el 75% de la capacidad de sudoración del trabajador para perder calor. Si fuera 95%, también diríamos que no hay sobrecarga porque solo utiliza el 95% de su capacidad para perder calor con el sudor. Sin embargo, si nos diera 112 y 145%, en ambos casos sí hay, o sí diríamos que hay sobrecarga de un 12% y de un 45%, pues por encima de la capacidad máxima de sudoración. Entonces, bueno, esto que está aquí es lo que acabo de explicar de Emacs. Cuando nos dé más de 2400, debemos utilizar el valor de 2400 para calcular ISC, es decir, este valor, y TM, cuando ocurriera eso, ¿no? Continuando, la otra parte nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el tiempo máximo que puede estar expuesto el trabajador al calor, pues para evitar que su temperatura se eleve? Utilizando esta fórmula, tenemos lo siguiente. 250, que es un valor constante, se va a utilizar en todos los ejercicios. Se viene de la fórmula entre EREC menos Emacs, que ya los calculamos anteriormente. Entonces, vamos a tener el siguiente resultado, ¿no? Tendríamos 250 entre 2213.2301 menos 1617.7324. Cerramos el paréntesis. Y bueno, también el de arriba, que a lo mejor lo podemos omitir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes el cálculo. Y nos da 0.4198. Y el resultado va a estar en horas. El tiempo en este caso está en horas, ¿sale? Al dividirse BTU entre BTU nos quedan horas. Entonces es lo que tenemos en la calculadora. Ahora, ¿cómo se interpreta en otras unidades? Vamos a multiplicarlo por 60. Es decir, si yo multiplico este resultado por 60 minutos sobre hora, esto va a ser igual a 25.18 minutos. Y al dividir horas entre horas, pues nos quedan esas unidades que requerimos. Continuando,
aquí tendríamos el resultado que nos dio en la calculadora, ¿verdad? Como conclusión, diríamos lo siguiente. Como ya dijimos que como sí existe sobrecarga calórica, y bueno, dijimos que era del 36.81%, el tiempo máximo que el trabajador puede estar expuesto a dichas condiciones del calor es de 0.4198, que en minutos son 25.18 minutos, a menos de media hora. Y aquí, ojo, ¿qué pasa si se expone más de 25 minutos? Pues su temperatura se elevaría 2 grados Fahrenheit. Esto hay que interpretarlo bien. ¿Qué significa esto? Bueno, es decir, que si un trabajador permanece más de el TME 25.18 minutos, su temperatura corporal se elevaría de 98 grados Fahrenheit a 100, 98 más 2, 100, que en grados centígrados sería de 36.66, que es un promedio más o menos regular en las personas, a 37.77 grados centígrados, es decir, se elevaría 1.11 grados centígrados o el equivalente que son 2 grados Fahrenheit y pasaría de tener una temperatura normal a tener febrícula o después fiebre y podría sufrir un desmayo, ¿no? Como reflexión final, ¿qué pasa cuando el tiempo máximo de exposición es menor a cero? Es decir, es negativo, ¿sí? Cuando Emax es mayor que Rec, pues el TM nos da negativo. Eso significa que el trabajador no debería permanecer ni un solo segundo en ese puesto de trabajo porque su temperatura se elevaría de inmediato. Entonces tendrían que utilizar ahí un robot o buscar otra forma de realizar la actividad o un proceso a distancia porque no puede permanecer ni un solo segundo. Eso significa que TME sea negativo. Ahora, ¿qué ocurre cuando TME nos da un infinito? Que sí puede ocurrir. Cuando Rec es igual que Emax, pues el denominador va a dar cero. Cualquier unidad diferente de cero entre cero nos va a dar infinito, ¿sí? Significa que el trabajador puede permanecer sin ningún problema cualquier cantidad de tiempo en esa estación de trabajo. Eso significa que TME nos diera un infinito, que es muy raro, pero puede ocurrir. Les decía, cuando Rx es igual a Emax. Hasta aquí termina este ejercicio, espero les haya gustado. No olviden eh, dejar sus comentarios, suscribirse al canal y dar like al video. Muchas gracias por su atención.